Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de conversaciones con plena conciencia, un espacio en el que hablaremos sobre meditación, sobre mindfulness, sobre armonía interior. Yo soy Raquel Paiz, periodista, autora del blog que escribo desde el silencio Con plena conciencia, instructora de mindfulness e instructora del programa R para el apoyo a la recuperación de conductas adictivas, compulsivas y dependientes con mindfulness. Hoy tenemos la inmensa fortuna de charlar con César Forcadell. César Forcadell es instructor del programa MBAR, formado directamente con Valerie Mason-Young, fundadora del programa, Bimala Sara. Él es coach, es terapeuta en adicciones y es facilitador de otros programas de mindfulness. Pero ante todo y sobre todo, además de mi profesor, César es un buen amigo. Bienvenido, César. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por tu amable presentación. Muchísimas gracias, Raquel. Muy contento de estar aquí hoy conversando contigo. Muy contento, la verdad. César, este es un espacio que promueve con plena conciencia, del que no he dicho que además eres presidente. Mm. Así que para que todo el mundo lo sepa, César Forcadell preside nuestra querida con plena conciencia. Y hoy, César, vamos a empezar hablando de un tema que, aunque trataremos de abordarlo con una sonrisa, porque no hay nada tan serio en esta vida que no se pueda decir con una sonrisa o con una sonrisa, vamos a empezar hablando de un tema que a mí y a la sociedad en general debería preocuparnos. Vamos a hablar de la adicción, Mm. de las adicciones a sustancias, de las adicciones comportamentales. Un problema, César, probablemente en emergencia. No sé si quizá estamos ante una cuestión que ya podemos considerar alarma social. ¿Crees que somos conscientes de la magnitud del problema o, en positivo, crees que somos conscientes de la magnitud del desafío? Bueno, has dicho algo realmente es algo, sin duda, uno de los desafíos más necesarios a los que se enfrenta nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y sí es verdad que hay conocimiento sobre el problema. El conocimiento ha aumentado en los últimos tiempos. La conciencia real sobre, yo creo que la conciencia real sobre el impacto y la magnitud y la importancia de este problema varía, pero en función de eh, tipo de grupos sociales o culturales. Esto es algo en lo que nos encontramos. Porque mira, hay eh, se reconoce y cada vez hay más reconocimiento de que la adicción no solo se limita a las sustancias tradicionales, ¿no? Como puede ser el alcohol, las drogas. Todos teníamos en nuestra mente durante muchos años que solo era el alcohol, las drogas, el tema peligroso. Pero claro, tenemos que considerar de que hoy abarcamos otras situaciones. Hay una amplia gama de comportamientos también compulsivos y todo esto hace de que realmente este problema sea más grave, ¿no? Porque estamos hablando de uso excesivo de tecnología, el juego, compras, que luego posiblemente y seguramente hablaremos, sexo, comida, relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la sociedad en su conjunto está luchando aún, fíjate, por entender la naturaleza de la adicción como un trastorno crónico del cerebro, porque hay mucha creencia aún de que es solo un tema de fuerza de voluntad y un problema moral, ¿sabes? Uno de los grandes retos es la normalización y el estigma. O sea, tú bien recuerdas, no sé si recordarás hace unos años, y yo sí, ya tengo una edad, recuerdo cuando cuando se empezaba a hablar de la depresión, y quiero compararlo, ¿sabes? Y bueno, la gente decía, bah, tonterías, venga, esto son tonterías y no sé qué, ¿sabes? Y fíjate, estábamos hablando de una enfermedad mental muy grave, con unas consecuencias, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso yo creo que
Por un lado, como tú bien decías, hay muchas, tenemos que entender que hay muchas formas de adicción, ¿eh? Como te decía, hay muchas formas de adicción y eso hay que contemplarlo, ¿no? Y eso ha hecho que se agravara más el problema, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos el tema del estigma, ¿eh? Esto que te estaba diciendo, ¿no? Y luego otra cosa, fíjate, que los centros de asistencia pública hoy en día no pueden atender a todas las demandas que reciben. Y, no, y hay unas listas de espera muy grandes para gente que quiera hacer un ingreso en lugares públicos, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que recurrir a la privada y para recurrir a la privada, pues claro, hay unos costes bastante elevados donde las familias muchas veces se empeñan y piden créditos y tienen que hacer un gran esfuerzo, ¿me entiendes? Empiezan fuertes estas conversaciones, ¿eh? Porque ya has puesto sobre la mesa asuntos que son de verdadera relevancia. Estás hablando, estás refiriéndote a la adicción, a las adicciones, Mm, del amplio claro. espectro de adicciones. Lo estás poniendo ya sobre la mesa como una enfermedad, porque al fin y al cabo, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de adicciones, habla de una enfermedad crónica, progresiva y potencialmente mortal. Has Mm. puesto sobre la mesa que en todos los casos la sanidad pública no tiene capacidad para abarcar la magnitud En algunos del... casos, del- ¿eh? Y en algunos con... Ajá, Pero bueno, sí, ajá. sí. No, Añade, no, añade. quería hacer un poco de, sobre todo, de hincapié en el tema de lo grave que es en estos momentos el tema de la tecnología. Vale. En el sentido de que en España la adicción a la tecnología y al móvil es un fenómeno total muy creciente, que está creciendo muchísimo y está generando una gran preocupación en la sociedad y en la comunidad médica y educativa, ¿eh? O sea, tanto a nivel sanitario como a nivel educativo. O sea, los profesores también y los directores de los colegios están muy preocupados, ¿no? Porque hay un uso excesivo de estos dispositivos, ¿no? Móviles. Fija, hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística que leí hace poco que hablaba de que el 90% de los jóvenes entre 16 y 24 años utilizan el móvil a diario, ¿no? Y esto está muy entendible, ¿no? Pero que cuidado que hay un porcentaje bastante elevado que muestra signos de dependencia o uso compulsivo de este aparato. Y que no es un tema solo de los jóvenes hoy en día, ¿eh? O sea, que ya estamos también, nos vamos también hacia las personas adultas, ¿eh? Porque es un problema que además todo esto tiene unas consecuencias en la salud, tiene unas consecuencias a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, trastornos del sueño, ¿me entiendes? Y todo esto está ocurriendo, ¿no? Y no sé si te ha ocurrido, pero últimamente me fijo bastante, ¿no? Con el tema este del uso del móvil. Entonces el otro día fui a un restaurante y yo iba bueno, pues con mi pareja y estábamos en el restaurante y me fijé en una mesa que habían otras dos parejas, los cuatro mirando el móvil. Vale. Entonces, o sea, digo, no sé, digo, me chocó, ¿eh? Cuidado, que no estoy diciendo que yo no mirara el móvil en ningún momento ni mi pareja, ¿no? Cuidado, que seguramente lo estuvimos mirando en alguna ocasión, lo miramos. No, no quiero ponerme yo aquí ahora flores, ¿eh? Pero me fijé que cuatro personas que se habían sentado habían hecho ya habían pedido lo que querían tomar, etcétera, y de repente veo a los cuatro mirando el móvil, sin hablar entre ellos. Digo, pues no sé, podíais haber quedado en casa y podíais haber hecho esta reunión virtual, ¿no? A lo mejor, y os ahorrabais la cena, ¿no? Pensé yo, ¿no? Pero bueno, son detallitos que nos dicen mucho, ¿no? O sea, este fenómeno, ¿no? Que tiene un nombre, ¿no? En inglés creo que es fubbing o PH, se escribe que no sé si lo pronuncio bien, ¿eh? PH, pubbing o fubbing, algo así, ¿no? Que es esta tendencia a ignorar a las personas que nos rodean porque estamos Sí. prestando atención al dispositivo, ¿no? Cuidado que esto tiene miga, ¿eh? Ya empieza a tener y tiene, bueno, sus problemas, ¿no?
Y bueno, en cuanto a lo que tú me decías, ¿no? De este desafío que tenemos, pues en general, pues sí, tenemos un gran desafío aún y un largo camino por recorrer, Raquel, un largo camino por recorrer. Sobre todo porque el de las tecnologías, y vamos a dejar ya muy claro desde el comienzo a las personas que nos están escuchando, a quienes, por cierto, animamos a dejarnos sus comentarios, sus dudas, a trasladarnos sus ¿Mm? inquietudes, sus cuestiones, Claro. porque aquí estamos para atenderlas. No estamos demonizando el uso de las pantallas, no estamos demonizando el uso de las nuevas tecnologías, sino que probablemente la labor que estamos haciendo desde este espacio, desde estas conversaciones, con plena conciencia, tanto César como yo, como todo el equipo de personas que componemos con plena conciencia, es contribuir a concienciar sobre los potenciales riesgos de un uso no consciente, de un uso inconsciente, tanto de las pantallas como del juego, como... Esto es de lo que estamos hablando. Y César ha empezado a introducir algunos datos y la verdad es que en uno de mis artículos en el blog de Con Plena Conciencia, estos que escribo desde el silencio, y que en concreto en un artículo que titulaba Adicciones, un elefante en la habitación, incluíamos una serie de datos que es lo que me han hecho pensar que deberíamos empezar a hablar como refiriéndonos a las adicciones y a las compulsiones como una emergencia, ¿no? Me vais a permitir que lea unos datos, porque como decía César, según la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, el alcohol sigue siendo la sustancia que más se consume y que mayor adicción genera. Tabaco, hipnosedantes, con y sin receta médica, porque esto es verdaderamente alarmante, con y sin receta médica, y cannabis son las sustancias que le siguen. Atención a este dato. El 12% de la población española, el 12% de la población española dice haber consumido cocaína. 12% de la población española dice haber consumido cocaína alguna vez en su vida. El 2,4% dice haberlo hecho en los últimos 12 meses. Eh, el 2,4% dice haber consumido cocaína en el último año. El 1,4% en el último mes. Y decía, eh, César, en tu opinión, ¿hay falta de conciencia social o hay desinterés? A ver, eh, en España, mira, el consumo de alcohol y drogas sigue siendo un tema de una gran relevancia, ¿no? Tanto social como sanitaria, ¿no? Si existe conciencia social o desinterés, también es un poco lo que te decía, según el grupo, eh, según el contexto y según el grupo social, ¿no? Pero tenemos que analizar una serie de cosas. Mira, a nivel social, a nivel de conciencia social, el alcohol, si hablamos de alcohol, ¿vale? Como tú bien decías, en España forma parte de la cultura social y gastronómica. Tú piensas que se consume en celebraciones, en reuniones familiares, en eventos sociales, en un tanatorio, porque uno ha nacido, porque uno se ha muerto. O sea, se bebe por lo que sea, pero insisto, por esta cultura que tenemos, ¿no? Y entonces, esto ha ido llevando eh, a una normalización, ¿no? Llegamos a una normalización. Yo diría que forma parte del ADN de esta sociedad, de nuestra sociedad, ¿eh? En España, estamos hablando en España. No nos olvidemos de que es un país productor de alcohol, un país que produce y exporta mucho vino, cavas, etcétera, ¿no? Y y entonces yo creo que aunque hay conciencia, ¿no? Hay conciencia sobre los riesgos que pueda haber, sí que se ha hecho mucho hincapié, por ejemplo, en el ámbito de los accidentes de tráfico y también con problemas de salud referidos a la cirrosis hepática. Ahora sí que empezamos a oír a nivel de riesgos laborales, que también hay intervenciones, etcétera. Pero
donde más hemos tenido nosotros información o donde más han puesto la información para que tuviera la gente más conciencia ha sido en el tema del tráfico, en los accidentes de tráfico y en el tema, por ejemplo, de la salud, pero no todo. Siempre se refería a la cirrosis, sobre todo hepática, ¿no? Cuando tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, el alcohol provoca muchísimos tipos de cáncer, tan solo el alcohol, de garganta, bucal, de esófago, de estómago, y luego todos los problemas cardiovasculares que esto también conlleva. Eso por un lado. Y fíjate que hablando también solo del alcohol, como tú decías antes, el botellón, el famoso botellón. Eh, bueno, pues ahora es como una práctica popular entre los jóvenes, que consiste en eso, en estar en la vía pública, en espacios públicos y consumir, ¿no? Entonces, claro, esto se está empezando a ver como una especie de actividad social normal. Se empieza a normalizar. Yo oigo conversaciones de amigos míos y tal, con hijos en edad adolescente o lo que sea. Bueno, primero se van de botellón y luego van a la discoteca y tal. O sea, pero fíjate tú, ¿eh? O sea, que se normalizan estos temas ya. Con el alcohol, con las drogas. Tres cuartos, un poco, tres cuartos de lo mismo. ¿Me entiendes? Porque, claro, el consumo de las drogas y hablemos del cannabis, como tú que has nombrado, el cannabis que estaba ahí como el segundo o el tercero en la lista, ¿no? Y si no me equivoco, el cannabis y claro, esta conciencia social con según qué campañas que se han hecho, sí, pero bueno, sigue persistiendo unas actitudes de que con las que no se tiene tanta conciencia, ¿me entiendes? O sea, sobre todo en los jóvenes, no tienen tanta conciencia. Y no son conscientes de algo que, que los sanitarios, sobre todo, y los médicos hacen mucho hincapié. Y es que hay que transmitir a los jóvenes y transmitirles la idea de que, cuidado, que nuestro cerebro está en evolución y va creciendo hasta los 25 años. Y si empezamos a machacar nuestro cerebro, déjame decir entre comillas, con cosas no saludables para él, como puede ser el cannabis, como puede ser el consumir alcohol, etcétera, etcétera, no estamos dejando que nuestro cerebro se desarrolle como tiene que desarrollarse. ¿Me entiendes? Y esto, y esto tiene su vida, ¿entiendes? Esto tiene. Mira, Claro, sin ir más lejos, te voy a contar una situación que ha ocurrido esta semana. En una serie española que estaba viendo yo en casa, estaba viendo una serie española que va relacionada con un hospital valenciano, ¿no? En un hospital valenciano, etcétera. Bueno, no hace mucho que ha salido. Seguro que algunos de los que nos están escuchando la están viendo. Pues bueno, hay una escena donde hay dos sanitarios, uno que es médico y el otro no tengo claro si es médico también o es enfermero, da igual, que están fumándose un porro, en una zona que tienen habilitada teóricamente para fumar, etcétera. Entonces, y uno de ellos vestido de sanitario. O sí, sea, que sí, representa que está de servicio, ¿no? Y entonces ha parado claro, para la pausa del cigarro, ¿no? Entonces, claro, no sé hasta qué punto estas imágenes también a veces no nos ayudan mucho, ¿no? Y esto en cuanto a conciencia social que tú me hablabas. Desinterés, pues sí, sí, a ver, y desinterés. Más que desinterés, hay un desinterés o una resignación, ¿no? Porque es aquello de decir, bueno, con que todo el mundo bebe, ¿sabes? claro, Eh, eh, esto ya te digo, o sea, mira, hubo una situación que yo me encontré en un seminario que yo suelo ofrecer en el máster de Mindfulness de Zaragoza, donde con un participante tuvimos una, no discusión, pero sí una diferencia, ¿no? de opinión, porque claro, yo decía que lo que te comentaba antes, con que se está desarrollando el cerebro de una persona joven hasta los 25 años, pues bueno, no es bueno que lo intoxiques este cerebro, ¿no? Voy a decirlo entre comillas. Y claro, había la discusión de que él quiso enfrentarse a mí, que él dijo que nada, él a su hijo de 12 años, pues cuando él se iba a tomar cañas, pues él le daba una clarita ya a los 12 años. sí, Yo le dije, digo,
Digo, bueno, tú le puedes dar una clarita, haz lo que quieras, digo, pero le estás perjudicando, ¿no? Y él se enfadó porque él consideraba de que no, que él tenía toda la libertad como de intoxicar a su hijo, ¿no? Porque tal, y entonces me pareció bien, pero ahí, fíjate, te lo digo esto por lo que hablábamos antes, ¿no? De esta cultura que tenemos relacionada con el alcohol y según qué tipos de drogas donde se normalizan, ¿no? Una serie de consumos, ¿no? Por eso te lo digo, ¿no? Y entonces, Es que, es que dime, sí. si me permite, has puesto otra vez sobre la mesa otros temas que son absolutamente, yo creo, determinantes cuando hablamos de adicciones o sobre todo cuando hablamos de consumo de alcohol. Mm, Uno, uno, el alcohol forma parte de nuestra cultura, has dicho. mm, ujú, Y esto es real, es decir, se bebe cuando nuestro partido, cuando nuestro equipo gana, se bebe cuando vamos de bautizo, se bebe. Es decir, el alcohol en ninguna celebración deja de estar presente. Es decir, el alcohol y celebración casi que van de la mano. Pero luego has puesto sobre la mesa otro tema, que es el de la juventud. Una población de gente que empieza a consumir a edades cada vez más tempranas con las consecuentes dificultades para el desarrollo del cerebro, para la maduración del cerebro, amén de esto que comentabas, de los propios progenitores que inducen o acompañan al menor al consumo. En muchos casos por una cuestión de inconsciencia. Yo también tengo cierta edad en la que nos bañaban las gaseosas, por no decir marcas, nos bañaban las gaseosas con un poquito de vino porque le daba como más gracia. A mí me da la sensación, César, de que se está banalizando. Hay una banalización mm, de ujú, las consecuencias del consumo de bebidas mm, alcohólicas, del consumo de tabaco, que parece que está un poco más denostado, menos mal. Pero mm. bueno, hay una serie de cuestiones que no se están tomando en consideración, o al menos no se les está dando la consideración que debiera dárseles en estos contextos cuando ya estamos hablando de un consumo problemático. Y hay un ejemplo, y hay un ejemplo a seguir. Un ejemplo donde se demostró que se podía conseguir con los jóvenes, y fue en Islandia, que hicieron y es famoso lo que pusieron en marcha ellos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, como en el ámbito familiar, ¿no? Y pusieron en marcha todo un programa, ¿no? Que está, además existe y está publicado, y lo podéis ver en internet, pero bueno, se consiguieron unos resultados fantásticos de disminución de consumo de alcohol en los jóvenes. Y bueno, pero todo esto fue creando pues una serie de actividades saludables, las familias estaban involucradas, los centros educativos, etcétera, etcétera, y los centros sanitarios. O sea, fue un programa que hizo el gobierno, ¿no? Insisto, a nivel de su sociedad. Y Claro. entonces es una maravilla. La primera vez que lo leí me quedé sorprendido y luego me lo leí prácticamente un poquitín, no entero, sino un poco bastante cómo lo habían puesto en marcha y es algo que yo dije, digo, "Guau, qué maravilla de poder a lo mejor copiar, ¿no? Esto aquí. Que de hecho, fíjate, muchos centros de recuperación en España lo utilizan este programa como guía para su tratamiento. O sea que hay algunos centros que utilizan este programa para su tratamiento. En Granada, no hace, bueno, a comienzo, debían de ser los años 2010, 2011, 2012, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero en este milenio y en esta, había un espacio, Granada fue noticia porque tuvimos, en la ciudad de Granada, hubo Mm, un botellódromo absolutamente integrado, institucionalizado, si se me permite la expresión, mm, en un entorno que favorecía el consumo, o sea, un botellódromo en toda regla. Afortunadamente, este botellódromo que dio la vuelta por un montón de titulares de periódicos y de medios de comunicación nacionales, este botellódromo
fue sustituido, como tú decías en el caso de Islandia, tenemos que ser más cercanos, fue sustituido por un emplazamiento, por un lugar público para la práctica de otros hábitos más saludables, para la práctica de deporte, para la práctica, Ujú, un punto de encuentro juvenil, desde luego, ujú, pero ujú. promoviendo hábitos de vida más saludables que el consumo reglado de alcohol ¿No? y de Un otras poco en sustancias. esta línea, en esta línea. A ver, no quiero dejar de nombrar que Tarragona sí que hizo una intentona con este programa. La ciudad de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona hizo una intentona. No sé cómo hago, no he podido leer más sobre el tema, ¿eh? Pero no voy a ser que haya alguien de Tarragona que sepa algo y se ofenda a lo mejor, ¿sabes? Pero yo sé que he leído que ellos sí que lo pusieron en marcha, ¿no? Lo que no sé cómo los resultados no los sé, sinceramente. Nada, nada. Aquí nadie se ofende, estamos en un No, no, pues espacio. por si acaso, por si acaso. Estamos en un espacio de conversación, estamos en un Sí, espacio por si de acaso. escucha consciente y de comunicación no violenta, porque Mm, este es un espacio en el que cultivamos la plena conciencia. Y hablando ujú, de conciencia, hablando de atención plena, que al fin y al cabo son el leitmotiv de estos espacios, César, tú eres instructor mm, del programa MBAR. Te ujú, has formado directamente con Valerie Mason-Young, ujú. Bimala Sara. Eh, ¿Qué aporta mindfulness en el proceso de recuperación? Mira, yo diría que la atención plena, podemos decir que se ha convertido en una herramienta muy valiosa en el proceso de recuperación de conductas adictivas. ¿Eh? ¿Y por qué digo esto? Porque, o sea, una intervención de mindfulness para recuperación de las adicciones ha ofrecido una serie de beneficios, ¿no? Como puede ser el reducir el estrés y la ansiedad, ¿vale? Ese reducir el estrés y la ansiedad tenemos que tener en cuenta que es una de las principales razones, uno de los principales motivos por que una persona recurre a sustancias o a conductas adictivas para mejorar su estrés y reducir su ansiedad, ¿no? Sin tener a lo mejor conciencia de lo que esto, pero por ahí se empieza muchas veces, ¿no? Entonces, esta atención plena, este mindfulness o la atención plena, ayuda a reducir estos estados emocionales negativos y a la persona va aprendiendo a observar sus pensamientos y sus emociones sin dejarse llevar por ellos, ¿no? También estas intervenciones de mindfulness mejoran la autoconciencia, ¿vale? El ser conscientes, el tomar conciencia. Y esto permite reconocer estas, eh, sobre todo los desencadenantes o los, lo que disparan, los disparadores emocionales, ¿no? Y las situaciones las situaciones que disparan el que yo empiece a encontrarme mal y que pueda ir a consumir para paliar ese malestar que yo tengo, ¿no? Entonces, este ser consciente me ayuda, este aprender a ser consciente, me ayuda mucho a identificar esas situaciones y no repetir conductas anteriores, ¿no? También disminuye muchísimo el deseo, los anhelos. Las personas, los participantes de nuestros cursos aprenden a observar ese deseo imperioso de consumir, ese antojo, el craving famoso, ¿no? Para no reaccionar automáticamente a ello, que es lo que hacemos en activo. En activo, ¿qué se hace? Que es, eh, tengo ganas, consumo, tengo ganas, consumo. Aquí estamos hablando, bueno, vamos de momento, a disminuir ese deseo, ¿eh? Nos ayuda a disminuir. También vamos a mejorar en cuanto a regular la emocionalidad, una regulación emocional podemos conseguir. Fíjate, hay una cosa muy curiosa que en la adicción está muy relacionada también con las emociones y le llamamos en el argot de la recuperación a veces la enfermedad de las emociones. ¿Por qué? Porque en activo
las emociones, estas emociones han estado tapadas, han estado dormidas, porque había una situación de tristeza, consumo. Había una situación de alegría, consumo. Desde la alegría a la tristeza más abajo del todo. Imagínate, ¿no? Y entonces, pasando por toda la gama de emociones que uno puede tener, ¿no? Y entonces, claro, ahora ¿qué pasa? Que van aflorando estas emociones y de estas emociones somos conscientes ahora, más conscientes, cosa que antes no, ¿no? Y entonces, claro, está muy bien de que nos ayude estas intervenciones de mindfulness a saber regular esta emocionalidad, ¿no? Y luego, algo importante va a ser el aprender a no juzgar, a no juzgarnos a nosotros mismos también. Esta actitud que tenemos juzgadora en general, ¿no? Y hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Y entonces esto es muy importante en recuperación, porque muchas personas, muchos pacientes tienen una sensación de culpa y de vergüenza, ¿no? Asociado a su comportamiento adictivo. Y entonces aquí es muy importante el aprender a no juzgarme a mí mismo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, vamos cultivando una mejor aceptación, una aceptación final, ¿no? De que aquí, bueno, hay una enfermedad y no es una culpa, sino que hay una enfermedad, ¿no? También las intervenciones de mindfulness nos van a ayudar a tener más autocontrol, más que autocontrol a lo mejor no me gusta mucho, pero en la toma de decisiones, esta palabra, pero a no reaccionar y sí responder. No reaccionar y sí responder ante las situaciones con las que me voy a ir encontrando, ¿no? Y te digo hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta, de que a las personas que están en recuperación puede ser un refuerzo muy grande. O sea, yo he visto casos de personas con X años de recuperación que empezando a trabajar con la atención plena han reconocido que ha sido un gran refuerzo en su recuperación, ¿no? Y que les ha ayudado muchísimo. A ver, una cosa también que quiero aclarar. Mindfulness, la atención plena, déjame decirlo así, no es ninguna cura milagrosa. ¿Eh? Es una herramienta, eso sí, que cuando cuando la integramos en un tratamiento pues, de la adicción, pues nos puede ayudar, ¿vale? Son herramientas que nos ayudarán a tener otra visión y otra perspectiva, ¿no? de nuestra enfermedad y de mi recuperación, en definitiva, ¿no? Para facilitarnos la recuperación para tener una mejor calidad de vida y apoyarnos en una abstinencia a largo plazo, ¿vale? Pero que quede claro, ¿eh? Que aquí no estamos hablando de ninguna cura milagrosa en absoluto, ¿eh? Yo siempre digo que hay que hacer caso a lo que nos dicen nuestros médicos y nuestros sanitarios, y ellos son los primeros que luego nos derivan a algunas personas a decir, oye, tendrías que hacer un curso de mindfulness. Son ellos los primeros según valorando la situación del paciente, las que les derivan, ¿no? Pero que esto es un poco para responder a tu pregunta, yo diría que estos son los puntos más importantes. Es importante que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan que cualquiera de las propuestas, de los protocolos de mindfulness para el apoyo a la recuperación de conductas adictivas, compulsivas y dependientes son propuestas psicoeducativas que en Ujú. ningún momento, en ningún caso, reemplazan a ninguna de las fórmulas médicas, de los grupos de apoyo mutuo, de centros de prevención de drogodependencia, es decir, en ningún caso sustituye, en ningún caso reemplace, y esto nos parece importante que desde aquí quede muy claro. Hablaba César, al comienzo cuando empezábamos a hablar, hablabas de no sabíamos si había una actitud de resignación por parte de la sociedad, no sabíamos, y también hablábamos ahora de aceptación, ¿no? Porque al final dices que no hay una fórmula mágica. Esto, la solución no viene del cielo. Cualquiera de las intervenciones basadas en mindfulness requiere por parte de los participantes, de las participantes, requiere responsabilidad, o lo que es lo mismo, la habilidad para responder y no reaccionar. Y esto me lleva a enlazar con la siguiente de las preguntas que teníamos preparadas para estas conversaciones,
Y es que al final, como yo lo veo, también como instructora del programa MBAR y también como participante, porque también como requisito previo de la formación de la que también hablaremos, hemos participado y hemos tomado partido en estas propuestas. Pero al final la gran propuesta del programa MBAR, César, para mí es parar, aprender a parar, a tomar refugio, a tomar ancla en la respiración y a partir de ahí abrir un nuevo espacio de libertad desde el que decidir, precisamente, valga la redundancia, con libertad, basándonos en la información del momento presente, ¿verdad? Ujú, ujú. Y quería preguntarte si quieres decir algo en este No, sentido, no, matizar no, en este no, sentido. nada. O sea, solo reforzar lo que estás diciendo, porque realmente es así. O sea, eh, todos estos programas nos enseñan algo muy importante y es este parar. A mí este parar para mí es vital. Este parar es vital. Aprender a poder parar. Tendríamos que aprender en muchísimas situaciones de nuestra vida, ¿no? Más aún en el ámbito de la recuperación, ¿no? Este parar. Vital, vital y nunca mejor dicho, ¿eh? Porque no sabemos nunca hacia dónde lleva una recaída. César, Mm. a quién se dirigen? ¿Cuál es el público de estas propuestas psicoeducativas? Mira, el público puede ser un público de distintos ámbitos. Puede ser, lógicamente, para personas que tienen un hábito o un comportamiento y que no están consiguiendo cambiar estos hábitos, ¿no? Porque hablo desde el fumar, desde el beber, desde creo que estoy demasiado en internet, creo que utilizo demasiado el móvil, estas cosas de nuestro día a día, ¿no? Sin que pensemos de que sean, que estemos en peligro, ¿no? Que estemos en un abuso, ya en una situación de abuso. Pero bueno, hay personas que dicen, decir, yo creo que me estoy pasando con la comida, con el azúcar y con estas cosas que yo he dicho. Pues bueno, para estas personas muchas veces ha sido un programa que les ha ayudado a entender, ¿no? A entender. Sin tener, insisto, sin tener graves problemas ni de drogas, ni de alcohol, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que les ha ayudado a cambiar sus hábitos a hábitos o comportamientos más saludables, ¿no? También es un programa abierto, y va dirigido también esta propuesta psicoeducativa a, a probar mindfulness, personas o la atención plena, entender, ¿no? Porque hay personas que no han oído hablar nunca, ¿no? Y entonces, pues bueno, solo el hecho de hacer una intervención, aunque sea como la nuestra, referida a la recuperación, todos tenemos algo, ¿eh? Todos en nuestra vida, alguna pequeñita cosa, déjame decir, compulsiva o adictiva, la tenemos, aunque sea pequeñita, ¿vale? O la mayoría, no todos, pero la mayoría, ¿vale? También en casos de que tenemos ansiedad, porque no tenemos dificultad por situaciones de trabajo, de estudios, etcétera, problemas relacionales, porque a lo mejor creo que estoy gastándome más dinero en según qué cosas de la cuenta, o también porque, ¿por qué no? Porque tengo una especie de vacío interior y esto me provoca una situación incómoda y no estoy entendiendo, y este programa a lo mejor puede ayudarme a entender cosas, ¿no? Ujú. Está dirigido, lógicamente, a personas del ámbito de la salud, que trabajan en adicciones, en salud mental, también a instructores o profesionales de mindfulness que no conocen las adicciones y que quieren informarse un poquito más y saber un poco más de lo que van para ayudarles en su trabajo. Hemos tenido psicólogos que no trabajan con el tema de las adicciones, pero con que sus pacientes a veces ellos detectan algunas cosas, pues bueno, pues hemos tenido algunos psicólogos que estaban interesados, ¿no? en saber un poquito más, ¿no? En general, podría decir que a personas que quieren aprender a conocerse a sí mismos, ¿vale? ¿Vale? Esto por descontado. Y luego,
hay un colectivo muy importante para mí, que son los familiares, familiares de adictos, familiares que les puede ayudar para entender mejor cuál es la enfermedad de la persona que puedan tener con esta patología en estos momentos y que les puede ayudar a ellos mismos, Claro. porque ellos se convierten en codependientes y no deja de ser también un problema esta codependencia. Entonces, un programa de esta índole también en algunos casos les ha ayudado muchísimo a entenderse a ellos, los primeros, y a entender de qué va esta enfermedad, ¿no? Claro. Esto también es muy importante, este colectivo, ¿no? Y antes ya lo he insinuado, pero para mí también es importantísimo para reforzar o para fortalecer, como quieramos llamarle, la recuperación de una persona. Una persona que es igual que lleve 1, 3, 5, 10, me da igual, pero y posiblemente no conoce nada de la atención plena y realmente han habido casos sorprendentes, ¿no? De que se han quedado parados por un lado, antes hablábamos del parar, se han quedado parados por un lado, pero han estado luego muy contentos de poder darse cuenta, y nunca mejor dicho, darse cuenta de que tenían alguna flaqueza en su recuperación y este programa les ha ayudado muchísimo a reforzar y a fortalecer su recuperación. Luego, a personas que se identifiquen con alguna de las conductas adictivas, sustancias comportamentales, compulsiones, dependencias, Mm, familiares, mm, familiares, personas cercanas de la persona mm, aquejada de esta enfermedad, que es la adicción, profesionales de la salud, mm. y yo incluyo probablemente profesionales de la educación, Sí, también, personas me he olvidado, sí, también, profesionales de educación, que también hemos tenido, por cierto, ¿eh? personas que ya están facilitando otros protocolos de mindfulness y que quieran saber más sobre cómo mindfulness ayuda en el proceso de recuperación, o personas que tengan curiosidad, que tengan interés por acercarse tanto al mundo de mindfulness, de atención Mm, plena, como al mundo de la adicción. César, mm, y en el corto plazo, pero mm, muy corto plazo, mm. ¿qué opciones hay previstas Con Plena Conciencia? A ver, en Con Plena Conciencia, por una cuestión de la formación que tenemos, prácticamente siempre hay el curso en el formato presencial u online, en el curso de Mindfulness para la recuperación de las adicciones, con las siglas MBAR. Y lo tenemos ofreciéndose, insisto, tanto a nivel presencial como online y en las modalidades de 8 semanas, perdón, o de intensivo. Intensivo o 6 semanas. ¿Por qué intensivo? El intensivo sobre todo está dirigido a profesionales. En general, pues está abierto a todo el mundo, pero está pensado, ¿no? Está pensado este rato para profesionales de la salud que no tienen a lo mejor tanto tiempo y para facilitarles el poder hacer el curso, que luego les puede servir para el itinerario de la formación general si le quieren, ¿vale? Después también tenemos programas, esto en cuanto al programa de las adicciones. Hay programas dirigidos también en el ámbito profesional, en Con Plena Conciencia. Talleres relacionados con las emociones que nuestra compañera y cofundadora de Con Plena Conciencia, Monse, está poniendo ya en marcha. Luego hay un taller preparándose, un taller monográfico, juntamente, lo estamos preparando con Monse, que va a tratar exclusivamente del miedo, ¿vale? Algo que es muy, muy importante. También dentro de las adicciones está cociéndose, está en el horno, ¿vale? Un programa de 21 días que es grabado, de 21 días con atención plena a la recuperación, relacionado con la recuperación. Eh, Hay otros programas también dirigidos, bueno, más que programas van a ser con unos talleres grabados, ¿vale? Que van a haber para problemas de salud. En concreto, en este caso, para las personas que sufren de acúfenos o tinnitus, ¿vale? Que hay Ajá. mucha gente
que sufre con este tema. Yo llevo muchos años relacionándome con el tema de la audiología y entonces de ahí también surgió esta inquietud mía, ¿no? Junto con un programa del cual yo también estoy certificado, que es un programa que habla de la salud y del dolor, y entonces en ese programa se hablaba también de los acúfenos y eso me quedó a mí en mi cerebro, ¿no? Y entonces de ahí ha surgido esta inquietud. Luego, talleres, también hacemos talleres de conductas compulsivas. De hecho, ahora hay un taller la próxima semana en Zaragoza y luego en Barcelona también. Son talleres de un día Ujú. sobre las conductas compulsivas, que puede ser un aperitivo luego al resto de programas, ¿no? Este en concreto se llama el de Zaragoza, Rompe tu círculo de la adicción. Fíjate el título, ¿no? O sea, el, el- el título es algo que atrae, ¿eh? Rompe tu círculo de la adicción. Y también un curso de bienestar y de mejora de salud y para la mejoría de la salud que se llama Armonía Interior, que este va a ser presencial, ¿vale? Este va a ser presencial, que lo vamos a hacer en el Centro de Psicoterapias Actúa de Barcelona, ¿eh? Luego también tendrá su formato online, ¿eh? Pero de momento esto es lo más inmediato como tú me preguntabas. Todas estas cosas que te he dicho dentro de Completa la Conciencia, a quien invito aquí a todos los que nos están escuchando, les invito a que entren en nuestra página para dar un vistazo a todas estas cosas, porque a lo mejor me he dejado alguna, ¿no? Sí. Pero digamos que todo esto es lo que de alguna manera mm, creo que es lo que más inmediato estamos poniendo. Me viene bien, nos viene bien este recordatorio que hace, este llamamiento que hace, por si te deja alguna cosa a quienes quieran ampliar la información, a que entren en nuestra web, en www.complenaconciencia.com y que además nos sigan de una manera consciente, de una manera atenta en nuestros espacios sociales, en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook, donde vamos anticipando toda nuestra programación. César, has Mm, nombrado de una manera bastante ligera mm, eh, que con plena conciencia imparte el curso de capacitación de instructores del programa MBAR. ujú, Lo hace con plena conciencia en España, bueno, en España y abierto al mundo de habla hispana, en ujú, cualquier lugar del mundo, ujú, el curso de capacitación para instructores. Como vamos llegando, como estamos apurando el tiempo, en unas muy pocas palabras, César, ujú, eh, tres pinceladas sobre el ujú. curso de Mira, capacitación para instructores. sí, es un curso que llevamos ya impartiendo desde el 2018, ¿vale? Conjuntamente con Valerie Mason-John, con Bimala Sara, que es la creadora y cofundadora del programa. Y bueno, de alguna manera yo soy un poco el responsable de esta formación. Es una formación de 200 horas, 80 horas lectivas, 60 de retiro, 80 de práctica en formato online y donde hay seminarios con profesores expertos tanto en mindfulness como en el ámbito profesional de la salud, ¿vale? Que de alguna manera completan, ¿no? La formación de esta certificación, ¿no? Hay un retiro también relacionado a esta formación y bueno, esta formación pues se dirige también, y como hemos dicho antes, a profesionales de la salud o profesionales de mindfulness, a especialistas. Bueno, es una formación muy completa con una serie de seminarios que, insisto, que enriquecen, déjame decir esta palabra, que enriquecen esta formación, donde hablamos de adicciones a las tecnologías, donde hablamos de coadicción, o sea, son seminarios per se, ¿eh? O sea, cada uno de ellos, de esto que estoy nombrando, es un seminario. Otro a las emociones, otro a la aceptación y al duelo, otro a los movimientos conscientes y al cuerpo, otro a la escritura activa, otro al trauma, otro a lo mejor a los orígenes y los obstáculos de la meditación, otros a los orígenes al rol, perdón, de la instrucción. O sea, hay un complemento a esta formación muy, muy completa, ¿no? Una formación muy completa con estos seminarios que son muy completos. Todo esto para complementar, insisto, lo que es el programa, que también lo que se hace
en esta formación es coger todo el contenido del programa y lo vamos desgranando sesión a sesión, se va desgranando y se va trabajando cada una de las sesiones con los futuros instructores, que es lo que queremos, que tener unos futuros instructores muy preparados y que puedan llevar este programa al máximo de personas posibles para que les ayuden en sus situaciones, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las adicciones. Esta es nuestra misión, una de nuestras misiones sería esta. Como participante, como participante en este programa de capacitación y como ya instructora del programa, doy fe de que Con Plena Conciencia ofrece un programa, una formación muy rigurosa, muy específica en la que se cuida hasta el último detalle, y los seminarios en el que se abarca de forma integral, diría yo, todos los rostros, tanto de las dependencias, de las adicciones, como de las compulsiones. Así que Ujú. absolutamente recomendable si tienes interés. Esta formación es realmente interesante. César, nos vamos a ir despidiendo, ¿No? pero Mm, no hay una despedida sin un pero. mm, En Con Plena Conciencia nos tomamos muy en serio el desafío de las adicciones. Contamos con expertos, con expertas precisamente como tú, que eres coach, terapeuta en adicciones y instructor del programa MBR. De modo que Con Plena Conciencia se ofrecen muchísimos recursos, o al menos, si no muchísimos, mm, recursos que pueden ser cruciales, determinantes en el acompañamiento a la recuperación, y que a mí someramente me gustaría que enunciaras para mm, que se identifique con mm, cualquiera de estas circunstancias, en cualquiera de los perfiles que hemos nombrado, pueda ponerse en contacto con nosotros, con nosotras, mm, y tomar partido en alguna de las iniciativas. mm. Ok. Mira, la primera cosa de la que me gustaría hablar es que tenemos un grupo, una comunidad, mejor dicho, una comunidad de práctica todos los jueves. Todos los jueves hay una comunidad de práctica a las 9 de la noche. Eh, Esto solo hay que escribir a uno de nuestros, está indicado en la página web, pero hay que inscribirse a través de un correo electrónico y entonces nos dan acceso para poder estar cada jueves. Esto vaya por delante porque es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos Con Plena Conciencia, de esta comunidad de práctica y que cada vez es mayor y estamos muy felices de ello. Luego también tenemos un grupo de acompañamiento terapéutico. Empezó siendo un grupo de acompañamiento y luego le hemos añadido el terapéutico. ¿Por qué? Porque empiecen a ver ya, es un grupo ya con una experiencia y tienen hay una serie de pautas a las que una serie de pautas que hay que seguir, ¿vale? Para estar dentro de este grupo, ¿no? Intentamos ayudar a estas personas que una vez a la semana, y es el domingo por la tarde, nos encontramos para compartir cómo ha ido la semana y cómo estamos, etcétera. Aparte de que hay unas terapias también individuales, trimestrales, que tienen que seguir con las dos personas, con los dos terapeutas, que en este caso somos yo y otra compañera que es psicóloga, experta en trastornos de la alimentación, y compañera de Con Plena Conciencia. También ofrecemos terapias individuales, tanto en el ámbito, como acabo de decir, de los trastornos de la alimentación, como del resto de conductas que podemos tener adictivas, ¿eh? Y todo esto bajo el paraguas también de si es necesario una intervención más profunda, más profesional, más sanitaria, estamos bajo el paraguas de Actúa, y tenemos un hermanamiento con este centro de psicoterapias que se llama Actúa, especialistas en recuperación de las adicciones, pero también en otras intervenciones psicológicas. Y tenemos, insisto, este hermanamiento con ellos. Ujú. De hecho, nosotros algunos de los cursos que vamos a hacer presencial los vamos a hacer, creo que lo he dicho antes, en sus Ujú. instalaciones, pero estamos bajo este paraguas, digamos, de esta organización también, porque si hay personas que necesitan un ingreso, pues bueno, a través de Actúa vamos a facilitarles, vamos a
ponerles en contacto para ver cómo articular esa situación, para ver cómo poder... Y si hay personas que necesitan un tratamiento más específico, más médico, más, pues también les vamos a poner en contacto con estos profesionales de la salud. ¿Eh? Muy Esto bien, te muy bien. diría que en cuanto a estos grupos de apoyo y a estas consultas individuales que hacemos también. Mm. Muy bien, pues vamos llegando al fin de este capítulo de nuestras conversaciones con plena conciencia. Ha sido un placer, César. Siempre un privilegio charlar con quien fue y sigo considerando un profesor, pero aún es más privilegio para mí charlar con un amigo, hacerlo con plena conciencia. A nuestros espectadores, a las personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla, les recuerdo que estamos en complenaconciencia.com, que nos sigan en nuestras redes sociales y que como habéis visto, en Con Plena Conciencia nos tomamos realmente en serio este desafío de la adicción en las compulsiones y las conductas dependientes. Contamos con una amplia gama de propuestas psicoeducativas y también terapéuticas a nivel particular para ayudar, para complementar y acompañar en el proceso de recuperación. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, si tiene alguna inquietud, por favor, escríbenos, déjanos saber de ti, porque estamos con plena conciencia para escucharte. Un placer y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. César, gracias. Muchas gracias a ti.